Hoy vamos a concluir esa serie de meditaciones que hemos tenido, la cual le titulamos La palabra más segura. Y hemos enfatizado que es la profecía, que casi el 80% de este libro es profecía. Muchas cumplidas, otras cumpliéndose y por cumplirse. Y que la profecía puede tener doble y hasta triple cumplimiento. Recuerden que iniciábamos con un texto que el maestro cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y verso 35, cuando Jesucristo está dando la profecía del olivar. Y en medio de las profecías, el maestro suelta una palabra y Mateo la escribe y dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Parafraseando el texto, mis palabras se van a cumplir. El cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Pedro le llama a esto la palabra más segura, la profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro. Y lo hemos estado leyendo en estos últimos miércoles. También vimos que la profecía, muchos de los que escribieron no la entendieron. Y aunque preguntaron, no hubo respuesta, porque no era el momento para entenderla. Otro detalle que se suma a esto es: algunos profetas se desesperaron por el cumplimiento de lo que habían escrito. Por ejemplo, leíamos en Habacuc, en el capítulo 2, versos 1 al 3, donde Dios le dice: escribe la profecía en tablas y corre, anúnciala, aunque tardará, no dejará de cumplirse. También vimos ciertas profecías cumplidas, y que algunos de los profetas vieron, literalmente miraron el cumplimiento de lo que habían escrito. Y lo último que vimos fue la profecía del reino de Dios. Que todos debemos estar enfocados a esa esperanza del reino de Dios. Y que el maestro la dejó registrada en aquella plegaria, Mateo capítulo 6. Y es la oración de todo seguidor del Maestro Jesús. Mateo, les dije, capítulo 6. Y justamente aquí nos quedamos. ¿Qué dice él?
Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hacíamos énfasis que hoy, y siempre ha sido así, no ha sido fácil poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Como dice el texto, venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no es fácil hacerlo. Se tropieza con muchas dificultades para hacer la voluntad de Dios. Hay tantos, pero tantos distractores que nos vuelven los ojos para otros lados y perdemos el objetivo de poder hacer la voluntad de Dios en la tierra. También hacíamos énfasis que la voluntad del hombre se está haciendo hoy. Y sacábamos el ejemplo de la profecía de Joel. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Haciendo espadas de sus asadones, pregonando guerra, que el hombre nunca ha estado, nunca ha podido vivir en paz, como bien dice el profeta, y camino de paz no conocieron. Habiendo recapitulado todo esto que hemos dicho, ahora dejábamos planteada una pregunta. ¿Y el reino de Dios ya llegó a nuestro corazón? ¿Y el reino de Dios ya llegó a nuestro corazón? Porque es fácil decir, ¿verdad? Jesucristo es mi rey soberano. Pero de veras, reina en nuestro corazón. De veras sentimos el impacto en el corazón, en nuestra vida, del reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y 15, el inicio de la predicación de Jesucristo. Oiga bien, el inicio de la predicación de Jesucristo. Todo empezó en el oscuro rincón de Galilea, en los pueblitos de Capernaum, de Nazaret, de Betsaida. No inició la predicación del reino de Dios en las ciudades populosas de ese momento, como lo era Jerusalén, Cesarea. No.
fue en un rincón, en un lugar oscuro. Verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pongámosle cuidado a esa parte. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Todo seguidor de Jesucristo debe de convertirse en un activista de este reino, de este anuncio. Todos debemos ser activistas de este reino, de este anuncio. Pero para que seamos verdaderamente activistas, ese reino tiene que haber impactado en nuestro corazón. ¿Cómo son los activistas de los movimientos políticos? Llueva, truene, suceda lo que suceda, ahí están. Los grandes activistas de los deportes empiezan a gritar cuántas horas antes y no se cansan. ¿Qué es lo que esa gente siente? Hay una palabra que establece la diferencia. Esa gente siente pasión por ese ideal. Como pasión sintieron los apóstoles por el anuncio de este reino. Revivieron, agrandaron la plegaria del maestro. Venga tu reino. Y Jesucristo visita a los oscuros galileos con ese anuncio. A los pueblos marginados. ¿Quién se acordaba de Galilea? ¿Qué significaba Galilea en ese contexto? Un lugar oscuro, un pueblo de ignorantes. ¿Y qué les dice el maestro? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego les dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar la forma de vivir. No fueron muchos los que aceptaron ese cambio. Porque si habrá cosa dura, costosa en la vida, es hacer cambios. En todo sentido. En todo sentido. Si usted está acostumbrado y tiene 30 años de estar haciendo un trabajo de esa manera y de repente llega alguien y le dice, mire, tiene que cambiar esto. La reacción es, todo el tiempo lo he hecho así. ¿Por qué tengo que cambiar? Todas las cosas en la vida están sujetas a cambios. Y esto nos dice Jesucristo, arrepiéntanse. Cambio del griego, metanoia, cambio, metamorfosis. Arrepentíos y crean en el evangelio. Crean en el reino. Y si lo creían, tenían que vivirlo.
No fue fácil entrar en ese proceso, como también hoy no nos es fácil. Algunos entran por un tiempo, se consagran a Dios y caminan con Dios, caminan con el reino de Dios, pero después sienten que la senda es angosta, es muy estrecha, y no les queda más que desertar, irse. Es natural. Eso es natural. Por ejemplo, entre los apóstoles había un hombre, o hubo un hombre entre los apóstoles que había pertenecido a una de las sectas más belicosas de ese tiempo. Ese hombre se llamaba Simón y le apodaban el Celote. Ahí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Simón el Celote. ¿Sabe quiénes eran los celotes? Era una organización guerrillera que pasaba causándole problemas a los romanos. Y decirle a un celote que aceptara el reino de Dios. Solo uno lo logró. Solo uno. Simón el Celote. Ahora, la palabra de Dios nos dice que si nosotros creemos en el Evangelio, si nos arrepentimos de esa vieja manera de vivir, si salimos de esa oscuridad, se va a hacer esta extraña operación. Colosenses. Busquemos en la carta a los Colosenses. Leamos en el capítulo 1. Mire lo que el apóstol Pablo nos deja aquí y cómo nos traslada a otra dimensión espiritual. Capítulo 1 de los Colosenses, de la carta a los Colosenses, y leamos el verso 11 al 13. Y justamente en el 13 vamos a fijar nuestros ojos, así como un rayo láser. Así fijemos nuestros ojos como un rayo láser en ese texto. Dice el verso 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, gracias al Padre, o con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ahora leamos el verso 13. El cual nos ha librado. Oiga bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí vemos dos reinos, dos potestades.
nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuáles son las potestades de las tinieblas? Allá dice Pablo en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales y potestades. ¿Y a dónde imperan esas potestades? ¿Dónde se mueven? En los aires. Y el Señor nos quiere sacar de esas potestades y nos quiere trasladar al reino. Quiere que vivamos ya en el reino. Ese nivel debemos o tenemos que alcanzarlo. Vivir en el reino de Dios. No esperar hasta que se instale el reino. Ya. Debemos vivirlo. Nosotros debemos vivir el reino. Aunque en el mundo esté embuido en profundas tinieblas, nosotros tenemos que vivir en plena luz. Que el Evangelio de Jesucristo inunde, invada con su luz y diluya cualquier sombra de oscuridad que haya en nuestra vida. Esa traslación de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora la pregunta será, ¿qué tanto he avanzado yo en vivir en el reino de Dios? ¿Y qué tanto me he alejado del poder de las tinieblas, de la potestad, del reino de las tinieblas? ¿Recuerdan que una de las cosas que Jesucristo va a hacer cuando instale su reino en la tierra, va a ordenar al mundo que convierta sus espadas en rejas de arado? Nadie se va a ensayar para la guerra. Así lo leíamos en Isaías capítulo 2, del verso 1 en adelante. Ahora traigamos eso para nuestra vida. Yo ya convertí mis armas de guerra en arado. Una vez miré a una hermana con unas semejantes uñotas, pero así. Y le dije, oye hermana, ¿y por qué se deja crecer tantas las uñas? ¿Por qué se imagina que me dejó crecer las uñas? Oiga, con semejantes uñotas, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Ya convertimos nosotros nuestra violencia en pasividad. Ya convertimos nuestras espadas en rejas de arado. ¿O todavía somos 440? No nos pueden decir una o dos palabras porque ¡pum! Bueno, ¿y no es que estamos en el reino, pues? Miren, una espada peligrosa
la cual tenemos que doblegar. Busquemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, verso 18. Proverbio, le dije, capítulo 2 y el verso 18. Aquí hay una espada, la cual no es fácil doblegarla. Hay hombres cuyas palabras son como golpes ¿de qué? De espadas. La lengua es una espada que podemos matar a cualquiera. Podemos destruir a cualquier persona cuando no la controlamos. Dice el apóstol Santiago que podemos incendiar al mundo. Pero si ya convertimos nuestra espada en rejas de arado, para hablar antes pensamos lo que vamos a decir. Pero hay quienes primero hablan y después piensan y dicen, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué incendio provoqué? Pero ya es tarde. No puede retractarse. Y aunque se retracte, la herida está hecha. La herida está dada. Pero mire lo que dice la segunda parte del verso. Leámoslo bien. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es que medicina. Si estamos en el reino de Dios, nuestra lengua va a ser medicina, va a servir para consolar a otros, para animar a otros, para instruirlos, pero nunca para destruirlos, nunca para causar un problema. Pues ya dice el apóstol Santiago que con ella podemos incendiar al mundo. Con una palabra podemos causar un gran problema. Podemos como dejar caer una bomba, ¡pum!, y destruimos una familia, destruimos un hogar. ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Así que Dios nos dice que nos quiere trasladar a su reino. Él quiere hacer ese cambio en el corazón. Ahora recordemos el verso que leíamos el miércoles pasado. O no lo leíamos, sino que solamente lo citábamos. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Pónganse de pie, por favor. Y mire qué palabras las que dice el maestro.
Mateo capítulo 5, vamos a leer el verso, se me escapa el texto, pero ya lo vamos a encontrar. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que hacer la diferencia en el mundo. ¿Cómo es un pacificador? ¿Cuáles son las características de un pacificador? Es una persona de carácter ecuánime, no cree las cosas de primas a primeras. ¿Se han fijado que hay personas que le dicen a uno, mire hermano, tal y tal y tal cosa? Y cuando uno no les hace caso a lo que ellos dicen, se disgustan. Mire que el hermano fulano tal, tal, y uno los queda viendo. ¿Por qué va a reaccionar uno así tan negativamente por lo que aquel dijo? No, somos pacifistas, somos pacificadores. Una persona, cuando no tiene paz en su corazón, es legalista, todo el tiempo está sacando lo mismo, no está tranquilo. Y para ser llamado hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? Pacificador. Entonces, conclusión de todo esto. Dios nos quiere trasladar a su reino y que vivamos en su reino ya. Por eso Él dice en el Sermón de la Montaña, entre otras cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el hombre, el concepto lo invierte. Primero busca las añadiduras y si le queda tiempo, busca el reino de Dios. ¿Lo notan? Primero busca las añadiduras y si le queda tiempo, busca el reino de Dios. Entonces, ni consigue las añadiduras y peor para que alcance el reino. No obstante, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios nos quiere trasladar de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos que luchar por entrar. Ahora, para terminar todo esto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué necesitamos para entrar al reino? ¿Guardar los mandamientos? No. Nacer de nuevo. Pues claro, eso le dijo. Para entrar al reino. El rico pregunta, para la vida. No le dijo para el reino.
Entrar al reino es nacer de nuevo. Pero ¿cómo va a guardar los mandamientos si no nació de nuevo? El punto es nacer de nuevo, y ahí encierra todo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Claro. Y el pobre Nicodemo no entendió. Al principio no entendió, por supuesto. Después le entiende. Así que, mis hermanos, quiere el Eterno que nosotros participemos, vivamos en ese reino. Ya. Que Dios tenga misericordia de nosotros